Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta ocasión va a ser acerca de un proyecto de ley que tengo ganas de comentar con quien me escuche. Pero antes, siempre les consigno cuáles son los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile, que son Iracundo TV, Un Disidente y quien les habla, que tiene dos canales donde pongo cosas de nuestro Congreso Nacional, de asuntos que son de mi interés, comisionando asuntos y asuntos comisionados. Todos aquí confluimos en Canal Proyecto Chile. En esta ocasión yo les quiero comentar acerca de en qué situación está y en qué consiste un proyecto de ley que fue ingresado el jueves 2 de diciembre del año 2021 por el gobierno de Sebastián Piñera, que es aquel que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. Este proyecto fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional el día 3 de marzo del año 2022 y actualmente se encuentra en la Comisión de Energía y Minería de nuestro Senado, y el nuevo ministro de esa cartera va a reimpulsar esta iniciativa y es posible de que próximamente sea ley de la República, dado que existe una suerte de unanimidad en torno a los aspectos que pretende regular este proyecto de ley. En esa oportunidad, el 3 de marzo, el sitio web de la Cámara de Diputados nos decía lo siguiente: proyecto aprobado promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. La iniciativa remitida al Senado busca permitir una mayor participación de energías renovables en la matriz eléctrica y conducir al país hacia los niveles internacionales de venta de vehículos eléctricos. Esto fue aprobado por unanimidad, como les consigné anteriormente, y la idea matriz de la propuesta es fomentar el desarrollo de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica y de la electromovilidad. Lo anterior se traduce en medidas de participación de los sistemas de almacenamiento puros en el mercado eléctrico, también en habilitar la conexión de infraestructura que combinan generación y consumo, además rebajar transitoriamente el permiso de circulación de los vehículos eléctricos y autorizar nuevos modelos de negocios para la electromovilidad. Los fundamentos del proyecto son los siguientes. El texto señala que el cambio climático exige la transformación acelerada de la matriz energética. Resalta que el sector de energía es el responsable del 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, por lo que es el protagonista de los esfuerzos de mitigación que Chile se ha fijado para ser carbono neutral a 2050. Describe que la ley 21.305 sobre eficiencia energética tuvo por objeto promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, por cuanto la eficiencia energética es la forma más segura, económica y sustentable de cubrir nuestras necesidades energéticas. Sin embargo, este proyecto identifica nuevas oportunidades que existen en el almacenamiento y la electromovilidad para avanzar por medio de ellas hacia la carbono neutralidad. Allí más adelante les voy a consignar qué cosas van a cambiar de la ley actual si es que el Congreso Nacional se pone de acuerdo en torno a estos dos aspectos. Las medidas propuestas son las siguientes. En primer término, la promoción de almacenamiento, participación de los sistemas de almacenamiento puros en el mercado eléctrico, dado que las principales energías renovables no convencionales, solares y eólicas, en la actualidad se le dice llanamente renovables y están consideradas a la misma altura que la producida por el agua. Y en cuanto a solar, existen proyectos que son de almacenamiento como Cerro Dominador, definidos como de concentración solar de potencia. En cuanto a eólicas, todavía no hay la suficiente tecnología para el almacenamiento de la misma, y aquí nos indican que son variables. Claro, en su inmensa mayoría son variables. Su integración masiva necesita de instalaciones de almacenamiento que permiten gestionar fácil y rápidamente la energía eléctrica. Claro, eso es lo deseable, para no depender de combustibles fósiles.
Lo que se pretende también es habilitar la conexión de infraestructura que combina generación y consumo. Esto para habilitar y entregar certezas a los proyectos que desarrollen infraestructura de generación y consumo eléctrico, entre los cuales existen proyectos de almacenamiento. Y finalmente, sobre la electromovilidad, se proponen incentivos a la compra de vehículos eléctricos, una rebaja transitoria en el permiso de circulación de vehículos eléctricos para que su valor sea similar a los vehículos equivalentes. El porcentaje de rebaja decrece por un periodo de 6 años. Eso lo voy a mencionar bien en la textualidad del texto un poco más adelante. Y sobre este mismo aspecto de la electromovilidad, se pretende permitir nuevos modelos de negocios, extendiendo el alcance de quienes pueden participar del mercado eléctrico a los vehículos eléctricos como equipos de almacenamiento, y se les permite inyectar energía a la red y ser remunerados. Con ello aumentaría, vamos a decirlo así mejor, la rentabilidad de su adquisición. Además, se habilita la utilización de las baterías de los vehículos como equipos de almacenamiento estacionarios para entregar servicios a la red, dándoles una segunda vida. Entonces, todos estos conceptos que aparecen aquí para que se entienda en qué consiste esta iniciativa son bien relevantes, pero yo me quiero enfocar en los detalles, y para ello me voy a guiar por algo que aparece en el sitio web de la Cámara de Diputados, que se define como el comparado. No voy a leer todo, pero sí voy a indicar las partes más importantes de lo que pretende este proyecto de ley que sea modificado, y ojalá que se pueda comprender bien cuál es la intención del gobierno. En este caso, atravesó desde el gobierno de Sebastián Piñera hacia el gobierno de Gabriel Boric. En primer término, este asunto consiste en un artículo único donde se van a introducir modificaciones en el decreto con fuerza de ley número 4-20018 de 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos. Esta legislación se fundó el año 1982 y de ahí se han hecho sucesivas modificaciones en diversos proyectos de ley. En el caso específico de esta iniciativa, que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad, en primer término se pretende incorporar la expresión y sistemas de almacenamiento en artículos del título segundo bis de la coordinación y operación del sistema eléctrico nacional. Como acá aparece en la pantalla, primero en el artículo 72-2, donde adicional a los medios de generación, también los sistemas de almacenamiento puedan conectarse directamente a instalaciones de distribución. Eso en primer lugar. También incorporar el concepto almacenamiento en el artículo 72-17 en la siguiente parte, donde para la construcción, interconexión, puesta en servicio y operación de las instalaciones eléctricas, los propietarios u operadores de nuevas instalaciones de generación, almacenamiento sería ahora, y transmisión que se interconectan al sistema eléctrico deberán previamente presentar una solicitud a la comisión para que éstas sean declaradas en construcción. También en este mismo artículo se dice de que solo las instalaciones de generación y sistemas de almacenamiento que se encuentren en operación tendrán derecho a participar en las transferencias de potencia a la que hace referencia el artículo 149 del texto legal vigente. Estamos hablando aquí. También se pretende modificar el artículo 72-18 en la parte que el retiro, modificación y desconexión de instalaciones o el cese de operaciones sin que éste obedezca a fallas o a mantenimientos programados de unidades del parque generador, sistemas de almacenamiento y de las instalaciones del sistema de transmisión, deberán comunicarse por escrito al coordinador, a la comisión y a las
superintendencia. Cuando estamos hablando de comisiones a la Comisión Nacional de Energía, el coordinador es el Coordinador Eléctrico Nacional y la superintendencia se refieren a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Aquí con unos plazos en específico y todos esos detalles que, si ustedes tienen ánimo y ganas, los pueden ver abajo en la descripción de este video. Posteriormente se pretende hacer modificaciones al título quinto del texto legal vigente en cuanto a las tarifas. En primer término, en el artículo 149 correspondiente al capítulo primero de las generalidades, donde las transferencias de energía entre empresas eléctricas que posean medios de generación, ahora se pretende incluir sistemas de almacenamiento u otras instalaciones que inyecten energía operados en sincronismo con un sistema eléctrico y que resulten de la aplicación de la coordinación de la operación a la que se refiere el artículo 72-número 1, serán valorizadas de acuerdo a los costos marginales instantáneos del sistema eléctrico. Esto es un poco técnico, pero está relacionado a cómo se valoriza este producto, que en este caso estamos refiriéndonos a la energía, porque existe también la potencia. Pero cuando hablamos de transferencias de energía, a lo que se refiere como costo marginal es al costo de producir una unidad adicional de producto. En este caso estamos hablando de kilowatt hora, y esto se hace debido a que este mercado es considerado como uno competitivo. Si fuese considerado como un monopolio, tendría que ser a los costos medios, pero esto es un tema más bien económico. También nos dicen de que por su parte las transferencias de potencia entre empresas que poseen medios de generación, y aquí le van a incluir sistemas de almacenamiento u otras instalaciones con capacidad de inyectar energía al sistema eléctrico según corresponda, operados en sincronismo con un sistema eléctrico y que resulten de la coordinación de la operación a que se refiere el artículo 72-1, serán valorizadas al precio de nudo de la potencia calculado conforme a lo establecido en el artículo 162 de la ley. Allí es también otro concepto técnico, el del precio de nudo de potencia. No me quiero meter mucho en eso, pero allí se los dejo. Cuando se habla de nudo estamos hablando de subestaciones. Cada subestación tiene un precio diferente y existe una forma de calcularlo dependiendo del caso. También nos dicen de que todo propietario de medios de generación, y ahora si quiere incluir o de sistemas de almacenamiento según corresponda, sincronizados al sistema eléctrico, tendrá derecho a vender la energía que evacúe al sistema al costo marginal instantáneo. Ya les mencioné en qué consiste lo del costo marginal. También te dicen de que el reglamento establecerá los procedimientos para la determinación de estos precios cuando los medios de generación, y ahora se pretende incluir o sistemas de almacenamiento señalados, se conecten directamente a instalaciones del sistema nacional, zonal o de distribución, así como los mecanismos de estabilización de precios aplicables a la energía inyectadas por medios de generación, y aquí se va a incluir o sistemas de almacenamiento. Y acá viene un tema técnico relevante donde nos dicen cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema eléctrico no superen los 9000 kilowatts, y la forma en la que se realizará el despacho y la coordinación de estas centrales por el SEDEC respectivo. SEDEC, que eran los centros de despacho económicos de carga, ahora son básicamente partes del Coordinador Eléctrico Nacional. También se pretende incluir a los sistemas de almacenamiento dentro de los concesionarios de servicio público. Como acá destaca en la pantalla, algunas disposiciones que no se aplicarán a aquellas instalaciones de generación que cumplan con las condiciones y características indicadas en el artículo 149 bis. También se pretende incluir dentro de los sistemas de almacenamiento a aquellos que forman parte de un vehículo eléctrico. Esto lo hacen en el artículo 149 bis del texto legal vigente del siguiente modo. Dicen que los usuarios finales sujetos a fijación de precio que dispongan para su propio consumo de equipamiento de generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales, y aquí se pretende incluir de sistemas de almacenamiento, incluyendo aquellos que forman parte de un vehículo eléctrico o de instalaciones de cogeneración eficiente de manera individual o colectiva, tendrán derecho a inyectar la energía que
de esta forma generen o almacenen a la red de distribución a través de los respectivos empalmes. También se pretende que los usuarios finales sujetos a fijación de precios, que son básicamente los regulados, incluyendo residenciales, que se agrupen para ejercer el derecho señalado en el inciso anterior, deberán estar conectados a las redes de distribución del mismo concesionario de servicio público de distribución y acreditar la propiedad conjunta del equipamiento de generación eléctrica o sistema de almacenamiento según correspondan. Incluir el concepto o sistema de almacenamiento en la participación de cada uno de estos sujetos, vamos a decirlo así, donde cada uno de ellos posea la propiedad del equipamiento de generación o de almacenamiento, el nombre del representante de los usuarios ante la concesionaria y las reglas de repartición de las inyecciones. Acá también te hablan de lo que debe definir el reglamento como requisitos y condiciones mínimas que deberá cumplir el conjunto de usuarios a los que se refiere esto en el inciso anterior, tales como los requisitos para acreditar la propiedad del equipamiento de generación o de almacenamiento en la que ninguno de los usuarios podrá ejercer una posición dominante respecto de los otros, los requisitos mínimos que deberán cumplir las reglas de repartición de las inyecciones y el porcentaje mínimo o máximo de inyecciones que un usuario en particular puede recibir. También en la parte donde se entenderá por energías renovables no convencionales, y aquí también se va a incorporar aquellas definidas como tales en el artículo 225 de la ley, incluyendo aquellos sistemas de almacenamiento que forman parte de un vehículo eléctrico. También se habla de que un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplirse para conectar el medio de generación o de almacenamiento a las redes de distribución e inyectar los excedentes de energía a estas. Asimismo, el reglamento contemplará las medidas que deberán adoptarse para los efectos de proteger la seguridad de las personas y de los bienes, continuidad del suministro eléctrico, las especificaciones técnicas y de seguridad que deberá cumplir el equipamiento o sistema requerido para efectuar las inyecciones y el mecanismo para determinar los costos de las adecuaciones que deban realizarse a la red. Estos son temas todos muy interesantes, cada uno de ellos por separado inclusive. La norma técnica y la ley, cómo confluyen una con la otra. Y ahora va a incluirse el asunto de los sistemas de almacenamiento y del equipamiento eléctrico en un mismo paquete, por decirlo así. El reglamento también va a fijar los procedimientos para la valorización de las inyecciones realizadas por los medios de generación o sistemas de almacenamiento a que se refiere este artículo cuando ellos se conecten en los sistemas señalados en el artículo 173. En el caso de inyecciones de energía valorizadas de acuerdo a lo señalado en esta ley, provenientes de equipamientos de generación de energía o sistemas de almacenamiento de propiedad conjunta, estas deberán ser descontadas de los cargos de suministro de las facturaciones de los propietarios del equipamiento de acuerdo al mecanismo señalado en la ley, vamos a decirlo mejor, y según las reglas de repartición de inyecciones que hayan sido informadas a la concesionaria en el correspondiente contrato. Nos dicen que para efectos de la aplicación de lo establecido en este artículo en particular, estamos hablando del artículo 149 bis, para no perdernos, del texto legal vigente de la Ley General de Servicios Eléctricos en cuanto a la energía, y en diversas partes donde se realiza un equivalente entre el equipamiento de generación eléctrica, incluyendo el concepto o sistema de almacenamiento, por ejemplo a los definidos como remanentes. Y en el título séptimo de disposiciones varias de la Ley General de Servicios Eléctricos, específicamente en el artículo 225, nos destacan una serie de definiciones, como por ejemplo el sistema eléctrico nacional, curva de carga, potencia en punta, margen de reserva teórico, costo marginal de suministro, entre otros. Y en esta parte de la ley en particular
lo que se pretende es incluir la definición de sistema generación-consumo, que es la siguiente: infraestructura productiva destinada a fines tales como la producción de hidrógeno o la desalinización del agua con capacidad de generación propia mediante medios de generación renovables que se conecta al sistema eléctrico a través de un único punto de conexión y que pueda retirar energía del sistema eléctrico a través de un suministrador o inyectar sus excedentes al mismo. Los cargos que correspondan asociados a clientes finales serán solo en base a la energía y potencia retirada del sistema y en ningún caso por la energía y potencia autoabastecida. A estos sistemas les serán aplicables todas las disposiciones correspondientes a las centrales generadoras y clientes finales no sometidos a regulación de precios de acuerdo a lo que disponga el reglamento, el que establecerá las disposiciones y requisitos necesarios para la debida aplicación del presente literal. Entonces esta es una nueva definición que se adjunta a la Ley General de Servicios Eléctricos, y la parte relacionada con los vehículos eléctricos en cuanto al permiso de circulación está en las disposiciones transitorias, donde la primera de ellas es la siguiente: el Ministerio de Energía deberá dictar los reglamentos de que trata la presente ley dentro del plazo de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial. Y el artículo segundo transitorio nos dice que, sin perjuicio de lo señalado en una parte específica de la ley sobre rentas municipales, vamos a decirlo así, los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior, así como también otros calificados como cero emisiones por resolución exenta del Ministerio de Energía, cuyo año de fabricación corresponda al de la publicación de la ley, a los posteriores o al año anterior a ella, estarán exentos del pago del impuesto anual por permiso de circulación dentro del plazo de 2 años. Esto es importante: 2 años contados desde el 1 de febrero posterior a la publicación de la presente ley. Una vez cumplido el referido plazo de 2 años, durante los 6 años siguientes, los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior, así como también otros calificados con cero emisiones por resolución exenta del Ministerio de Energía, cuyo año de fabricación corresponda al de la publicación de la ley, a los posteriores o al año anterior a ella, pagarán un porcentaje del impuesto anual por permiso de circulación de la siguiente forma: 1. Durante el tercer y cuarto año pagarán un 25% del impuesto anual por permiso de circulación. 2. Durante el quinto y sexto año pagarán el 50% del impuesto anual por permiso de circulación. Y 3. Durante el séptimo y octavo año pagarán el 75% del impuesto anual por permiso de circulación. Entonces, si uno hace una suerte de aterrizaje a este tema con la letra chica, como se define también, lamentablemente esto es como una medida posterior a, porque ¿cuántas personas en los tiempos que corren son capaces de comprarse un auto eléctrico y con esas condiciones? En fin, esto aparte está muy ligada al mediano plazo, vamos a decirlo así. Ojalá que se masifique la cantidad de autos eléctricos, pero suena utópico dada la economía chilena actual. Pero de todas maneras la intención es interesante, más allá de las opiniones personales de que esto es como vivir en las nubes en los tiempos que corren. Y finaliza este artículo segundo transitorio del siguiente modo: para la aplicación de lo señalado en el presente artículo, el Servicio de Impuestos Internos deberá calcular anualmente el impuesto anual por permiso de circulación aplicando los porcentajes de exención antes indicados. Dichos valores deberán ser publicados en el Diario Oficial u otro servicio de circulación nacional que determine el Servicio de Impuestos Internos, junto con la lista indicada en algún párrafo de la ley sobre rentas municipales, vamos a decirlo así. Ahí en la pantalla se puede leer ello. Y existe un artículo tercero transitorio que generalmente siempre se incluye dentro de estos proyectos de ley, donde el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta se financiará con los recursos
recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Entonces espero que este video les haya sido de su agrado. Quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.